Urgente. El FC Barcelona confirma una noticia terrible sobre el estado de Lamine Yamal. Hansi Flick no esperaba que llegara a este punto. Activa las notificaciones para no perderte ninguna noticia. El FC Barcelona completó en la mañana de este martes la última sesión de entrenamiento antes de emprender viaje hacia Inglaterra, donde mañana miércoles el equipo de Hansi Flick se ejercitará por primera vez en St. James' Park, escenario del estreno azulgrana en la fase de grupos de la Champions League frente al Newcastle United. La principal novedad, o mejor dicho, la gran ausencia en la dinámica del primer equipo volvió a ser la de Lamine Yamal. El joven talento de Mataró no ha podido reintegrarse al grupo después del parón de selecciones, y continúa apartado por la lesión en el pubis que le impidió participar en el duelo liguero del pasado domingo frente al Valencia en el Estadio Olympique Lluís Companys. De hecho, la última vez que Yamal pudo entrenar con cierta normalidad fue el pasado viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, aunque se trató de una sesión muy ligera que sirvió únicamente para comprobar sensaciones. Desde entonces, el extremo ha vuelto a resentirse y las molestias no le permiten trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, por lo que su presencia en el estreno europeo del Barça es prácticamente imposible. Todo apunta a que permanecerá en Barcelona para seguir con el proceso de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos, mientras la expedición culé viaja al mediodía rumbo a Newcastle, ciudad a la que arribará entrada la tarde y donde se hará oficial la lista de convocados de Flick para este compromiso. La baja de Lamine Yamal supone un contratiempo significativo, ya que antes del parón había sido uno de los futbolistas más determinantes del equipo. En apenas 3 jornadas de liga sumó 2 goles y 2 asistencias, completando todos los minutos posibles y mostrando un nivel superlativo para su corta edad. Además, con la selección española volvió a destacar repartiendo 2 asistencias en los duelos clasificatorios frente a Bulgaria y Turquía. Sin embargo, ese esfuerzo acumulado, sumado a la exigencia del calendario, terminó pasándole factura y provocó estas molestias musculares que finalmente desembocaron en la actual lesión en el pubis. Se trata de una dolencia especialmente delicada, que requiere de reposo y de un plan progresivo de readaptación, por lo que el cuerpo técnico no tomará riesgos innecesarios. A diferencia del canterano, quien sí parece haber superado sus problemas físicos es Frenkie de Jong. El mediocampista neerlandés también se perdió el partido contra Valencia, pero en su caso la lesión fue menor y la evolución ha sido positiva. Flick podrá contar con él para el duelo europeo, aunque la gran incógnita reside en si el técnico apostará por devolverle de inmediato la titularidad en una posición tan exigente como el pivote defensivo o si preferirá mantener a Marc Casado, que cumplió con solvencia el pasado fin de semana. Todo dependerá de las sensaciones del propio jugador y del plan de gestión que tenga el cuerpo técnico, ya que el objetivo principal es contar con el número 10 azulgrana en plenas condiciones el próximo domingo, cuando el Barcelona reciba al Getafe en la 5ª jornada de Liga. Ese encuentro frente al conjunto azulón tendrá una particularidad, se disputará en el Estadio Johan Cruyff. La Liga confirmó oficialmente que el duelo no se jugará en Montjuïc, como estaba previsto inicialmente, sino en el estadio de la Ciutat Esportiva debido a motivos logísticos. Esto permitirá al plantel culé permanecer en Sant Joan Despí durante todo el fin de semana, facilitando los entrenamientos y evitando desplazamientos innecesarios. Tras el partido de Champions, la expedición blaugrana regresará desde Inglaterra el viernes por la tarde, una vez completada la sesión de recuperación en tierras británicas. El sábado por la mañana se llevará a cabo un nuevo entrenamiento en la ciudad deportiva, seguido de la rueda de prensa previa al choque contra Getafe, donde se espera que Flick pueda ofrecer más claridad sobre el estado físico de Lamine Yamal y sus posibilidades de regresar. El calendario inmediato del Barça es, sin duda, uno de los más exigentes de la temporada. En apenas 17 días, el conjunto de Hansi Flick disputará 6 encuentros entre Champions y Liga, una auténtica maratón competitiva que obliga al cuerpo técnico a ser extremadamente cuidadoso con la gestión de la plantilla. No solo Lamine Yamal está entre algodones, también otros futbolistas arrastran problemas físicos y se intenta evitar cualquier recaída. Gavi sigue fuera por su grave lesión de rodilla, Alejandro Balde continúa con su proceso de recuperación tras la enésima dolencia en el bíceps femoral, y Marc-André ter Stegen permanece en la lista de bajas tras haber pasado por el quirófano hace unas semanas. Todas estas ausencias condicionan las rotaciones y obligan a Flick a confiar en la profundidad de plantilla, con jugadores jóvenes de la Masia ganando protagonismo en este inicio de curso. La situación de Lamine, por su parte, se analizará partido a partido. Si no logra estar al 100% para el compromiso liguero del domingo 21 contra Getafe, la siguiente fecha marcada en rojo en el calendario es el jueves 25, cuando el Barcelona visitará al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Ese podría ser el escenario de su regreso, siempre y cuando las sensaciones sean favorables.
No obstante, la gran prioridad para el cuerpo técnico y el club es que el joven extremo llegue en condiciones óptimas al encuentro más importante de esta primera fase de la Champions, el duelo frente al Paris Saint-Germain en el Estadio Olympique, programado para el 1 de octubre. Ese partido será clave para las aspiraciones europeas del conjunto catalán y contar con Yamal en plenitud es considerado fundamental. Por ahora, la consigna es clara: paciencia, trabajo específico y cero riesgos. Lamine Yamal es uno de los grandes activos del presente y futuro inmediato del Barça, y nadie quiere precipitar su regreso por la presión de un calendario sobrecargado. Su evolución marcará los tiempos, y mientras tanto será responsabilidad de jugadores como Raphinha, Ferran Torres o incluso Joao Félix asumir el protagonismo ofensivo en los duelos venideros. El FC Barcelona ultima detalles de cara a su esperado debut en la fase de grupos de la UEFA Champions League, este jueves, en St. James' Park ante el Newcastle United. Hansi Flick prepara, al menos, 2 cambios en su once inicial respecto al equipo que goleó 6-0 al Valencia el pasado domingo en el Johan Cruyff. La gran novedad en la convocatoria es el regreso de Frenkie de Jong, mientras que las bajas confirmadas de Gavi y Alejandro Balde, sumadas a las dudas sobre el estado físico de Lamine Yamal, condicionan el plan del técnico alemán para el estreno europeo. La situación de Lamine Yamal preocupa en la Ciutat Esportiva. El 10 azulgrana sigue sin entrenar con el grupo debido a la lesión en el pubis que ya le impidió jugar ante el Valencia y todo indica que ni siquiera viajará a Inglaterra. El cuerpo médico considera prioritario que el joven de 17 años continúe con su proceso de recuperación, evitando riesgos en un tramo de temporada cargado de compromisos. Con ello, el Barça perdería a uno de sus futbolistas más desequilibrantes, aunque el cuerpo técnico prefiere no precipitar su regreso. En cuanto a Gavi, el de los Palacios continúa arrastrando molestias en la rodilla derecha, que le han impedido trabajar con normalidad tras el parón de selecciones. Su evolución es lenta y, aunque no se trata de una lesión grave, todavía no está en condiciones de competir al máximo nivel. Por su parte, Alejandro Balde también sigue de baja tras sufrir una lesión en el bíceps femoral izquierdo durante un entrenamiento hace unos días. El lateral zurdo aún necesitará, al menos, una semana más de reposo antes de reintegrarse con el grupo. La nota positiva para Flick es el regreso de Frenkie de Jong. El neerlandés recibió el alta médica y regresó a los entrenamientos el lunes, ejercitándose con normalidad antes del viaje a Inglaterra. El cuerpo técnico evaluará su estado físico, pero si el 21 está al 100%, su presencia como mediocentro titular es muy probable. Su capacidad para dar equilibrio, salida limpia de balón y criterio en la distribución convierte al de Arkel en pieza clave del proyecto. De Jong se había perdido el choque ante Levante por permiso de paternidad y tampoco jugó contra el Valencia por una pequeña molestia en la pierna derecha, cerca del glúteo. En su ausencia, Marc Casado ocupó la posición de pivote y cumplió con solvencia, aunque Flick entiende que la jerarquía y experiencia europea del neerlandés pesan mucho más para un partido de tanta exigencia. Aún así, si el cuerpo técnico considera que la titularidad de Jong es un riesgo innecesario, Casado volvería a repetir como mediocentro. El canterano ha demostrado personalidad y compromiso en este inicio de temporada, consolidándose como alternativa real para Flick. Además, Marc Bernal también está listo para entrar en acción. El joven mediocampista de Berga volvió a jugar ante el Valencia, y en apenas 10 minutos en el campo, dio una asistencia a Robert Lewandowski para cerrar la goleada. Su irrupción es otra de las noticias ilusionantes en un vestuario que confía plenamente en los talentos de la Masia. En la parcela ofensiva, el entrenador alemán maneja varias alternativas, pero hay un cambio prácticamente confirmado: Raphinha volverá al once titular. El brasileño fue suplente contra Valencia como castigo por haber llegado tarde a una sesión, pero cuando ingresó respondió con un doblete y una actuación espectacular. Llega encendido al duelo en Inglaterra y con mucha motivación de jugar en un estadio que conoce bien de sus años en el Leeds United. A su lado, Marcus Rashford también apunta a titularidad. El inglés, que llegó al Barça este verano, se entendió muy bien con Raphinha el domingo y dio una asistencia brillante al propio brasileño. Además, su experiencia en la Premier y su conocimiento de St. James' Park tras su paso por el Manchester United son factores que Flick valora. La principal incógnita en ataque está en la posición de 9. Ferran Torres había sido titular en las primeras 4 jornadas de liga, pero Robert Lewandowski recuperó protagonismo contra el Valencia con 2 goles en apenas 20 minutos. El polaco, que arrastraba problemas musculares, parece totalmente recuperado y venía de marcar con su selección durante el parón. La jerarquía y olfato goleador de Louis lo colocan como primera opción, aunque Ferran sigue a un nivel altísimo, aportando movilidad, presión y asociaciones rápidas.
La decisión final de Flick dependerá de lo que busque para enfrentar al Newcastle, un rival físico, intenso y con gran fortaleza defensiva. En defensa también podría haber novedades. Ronald Araujo, que no jugó contra el Valencia tras regresar de un largo viaje desde Uruguay, podría volver, pero el gran momento de Eric García complica su titularidad. El de Martorell ha sido titular en los 4 partidos de Liga, en 2 de ellos actuando incluso como lateral derecho. Su rendimiento, junto a Pau Cubarsí, ha convencido a Flick, que valora mantener la dupla que tan bien funcionó en el Johan Cruyff. Por ello, no se descarta que Araujo arranque desde el banquillo nuevamente, una situación impensada hace unos meses, pero que refleja la competitividad interna de la plantilla. En los costados defensivos, Jules Koundé se mantendrá en la derecha y Gerard Martín en la izquierda. Este último aprovechó la lesión de Balde para ganarse la confianza del entrenador, y aunque terminó acalambrado ante el Valencia en el minuto 74, no sufrió contratiempo muscular alguno y estará disponible en Inglaterra. El joven canterano está respondiendo con carácter y personalidad, demostrando que puede ser una alternativa válida para dar descanso a Balde. Con todo este panorama, Flick prepara un Barça con posibles variaciones en todas las líneas. El regreso de De Jong apunta a ser el gran movimiento en el medio, mientras que Raphinha y Lewandowski podrían completar un tridente ofensivo de lujo junto a Rashford, siempre y cuando se confirme la baja de Lamine Yamal. La defensa, en cambio, plantea la incógnita de Araujo, aunque el técnico parece confiar en mantener la solidez que mostraron Eric García y Cubarsí. El duelo ante Newcastle se presenta exigente, no solo por la atmósfera de St. James' Park, sino también por la intensidad y el estilo físico de los ingleses, un equipo que en la pasada Champions ya demostró poder complicar a cualquiera en su estadio. Para Flick y sus jugadores, será una prueba de fuego en el camino hacia la reconquista europea. Comenta si crees que el FC Barcelona logrará ganar una vez más sin Lamine Yamal. Gracias por ver y hasta la próxima.